Hola hermanos, tengan un buen día a todos. Que el Dios de la paz esté con ustedes. Hoy nos ocuparemos de compartir un tema interesante que tiene que ver con la doctrina católica. Pero para ello antes hay que iniciar con una oración, es decir, poner este trabajo en las manos de Dios para que sea Él el que nos ayude a entender, comprender la finalidad y el objetivo de este tema. Decimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor y Dios nuestro, Dios Padre Todopoderoso y Eterno, que nos has creado para alabarte y bendecirte, nos ponemos en tus manos para que a través del estudio de la Sagrada Escritura nos hagas comprender las grandes verdades que has puesto para nuestra salvación. Concédenos a todos la gracia de la comprensión, del entendimiento, y podamos vivir una vida digna de hijos de Dios. Gracias, Señor, bendito seas, porque así te ha parecido bien. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El tema que vamos a tratar hoy se llama la doctrina católica. ¿Por qué doctrina católica? Bueno, antes de hablar de otras cosas, tenemos que recordar que la doctrina a la mayoría de bautizados se nos ha dado desde que éramos pequeños. Iniciamos con el bautismo, pero cuando empezamos a tener uso de razón, entonces nos dieron un catecismo, una catequesis, donde nos enseñaron las grandes verdades de nuestra fe. Y esa enseñanza es la que nosotros debiéramos de recordar, y de ahí la intención de este tema. Bien, entonces el objetivo, ¿cuál es? El objetivo fundamental es que reavivemos, rescatemos esa enseñanza que fue puesta en nuestras manos cuando niños. Y bueno, lo primero que resalta a la vista es eso. ¿Cuál es el objetivo? Descubrir con la Sagrada Escritura el lugar que ocupa la Iglesia Católica y el lugar que ocupan los grupos religiosos no católicos, el lugar que ocupan las ideologías que van surgiendo a lo largo de los siglos. Eso es interesante que lo descubramos, porque todo mundo piensa y dice lo que quiere, y eso está correcto, y pareciera que todos tuviéramos razón, porque todos tenemos libertad de pensamiento. Pero hay ciertas o muchas verdades que en realidad todo el mundo las acepta. Y en cuanto a cuestión de fe, como no vemos a Dios, como no vemos los beneficios ni los frutos de la fe y de la religión, entonces, sin darnos cuenta, personas muy astutas en el arte de engañar nos quitan esa fe que se ha quedado a veces en una fe de libro. Por eso entonces, descubramos en este objetivo dónde quedan, en este caso, las sectas religiosas que se dicen cristianas, pero que en verdad no lo son. ¿Utilizan la Sagrada Escritura? Sí, pero sus doctrinas son diferentes y perversas. Y bueno, no se trata tampoco de hacer menos a nadie. Esta enseñanza, ya dijimos en temas anteriores, la pueden comprobar con la Sagrada Escritura.
y nosotros lo vamos a hacer así. Entonces vamos a iniciar con 2 de Tesalonicenses en el capítulo 2, verso 4. Pero vamos a leer desde el 3. Y entonces dice así: no se dejen engañar de ninguna manera. Primero tiene que producirse la apostasía y aparecer el adversario de la religión, el instrumento de la perdición, el rebelde que se pone por encima de todo lo que es considerado divino y sagrado, que incluso pondrá su trono en el templo de Dios para mostrar que Él es Dios. Y fíjense el mensaje tan tremendo que San Pablo advierte porque eso significa entonces que Jesucristo fundó una sola iglesia y Él trajo una doctrina, una enseñanza. Y esa enseñanza o doctrina nosotros la llamamos religión. La religión no es otra cosa que la unión con Dios a través de prácticas y a través de mandamientos, a través de mandatos, que si los observamos va a ser no tan difícil entrar en el reino de Dios. Y entonces recapitulamos, dice así: no se dejen engañar de ninguna manera, de ninguna. Es decir, que van a intentar siempre engañarnos, pero nosotros no debemos permitir que nos engañen. Y dice, primero tiene que producirse la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Es renegar de la fe que han depositado en nuestras manos. Ese es ser apóstata. Todo aquel que abandona la enseñanza católica, la enseñanza que ofrece la iglesia, la enseñanza que dejó Jesús encargada a su iglesia, entonces es un apóstata. Es decir, un traidor. Se oye feo, se oye grosero, pero eso es lo que se pasa a hacer. Y entonces, pero tiene alguien de fondo, alguien que dirige esta maldad. Y dice que hay un adversario de la religión, y ese es el instrumento de perdición. Y entonces, ¿a quién se estará refiriendo? Está hablando de el rebelde que se pone por encima de todo lo que es considerado divino y sagrado. Y entonces, ¿de quién estaremos pensando? Estamos hablando en ese ser que nosotros conocemos como el Satanás, como el diablo, como el patotas, como Lucifer. Ese es el padre de la mentira y es el que intenta desviar a los católicos, a los hijos de Dios, de lo que es la religión. Y por eso entonces, sin darnos cuenta, nosotros podríamos ser apóstoles de ese rebelde. Ustedes se darán cuenta cómo vienen personas que nos dicen y nos hablan mal de la iglesia. No conocen la historia de la iglesia y por lo tanto todo lo acomodan a sus doctrinas, a sus enseñanzas. Hablan mal de la jerarquía, hablan mal de los apóstoles, hablan mal de la Virgen María, hablan mal del sacerdocio, de la Biblia, de los sacramentos, están en contra de los santos, de las imágenes, del culto, de la misa, de la unidad de doctrina, de la fe, de la oración, de la adoración, de la confesión, de la Eucaristía, de la esperanza cristiana, del prójimo, de la religión, de la tradición, de la salvación, de la conversión, mandamientos cristianos, del esoterismo, es decir, están en contra de todo y a favor de nada. Ellos son los únicos expertos que se van a salvar, y tan sencillo y tan simple, nada más con la fe en Cristo Jesús, para la mayoría. Y entonces, para ellos no hay iglesia, solo la suya, no hay historia porque la historia se ha equivocado y la iglesia se ha perdido. Los jerarcas de la iglesia no sirven, son
el mismo Satanás, cuando se habla del Papa. Los apóstoles sí fueron los encargados de el Evangelio, pero no de la iglesia, y por lo tanto ya murieron, entonces ya se acabó. Y si hablamos de María, entonces es una mujer cualquiera. Y así sucesivamente. Si nos damos cuenta, estas personas, apóstoles del rebelde, lo que tratan únicamente de desviarnos en nuestra fe. Con todo respeto, ellos ya se desviaron de la fe. Y entonces ellos pretenden que también nosotros nos desviemos de esa fe que recibimos. Entonces, no, así no es. Vamos a buscar qué dice la Sagrada Escritura en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 32. Y vamos a ver qué nos dice, qué nos sugiere, de qué nos estará hablando el capítulo 32 en el verso 2. Y nos dice así: como lluvia se derrame mi doctrina, caiga como rocío mi palabra, como suave lluvia sobre la verde hierba, como aguacero sobre el césped. Fíjense cómo dice, y en el verso 3 dice: voy a proclamar el nombre de Yahvé, alaben a nuestro Dios. Es decir, que entonces Dios tiene una doctrina que no es nueva, que no es invento de los curas, sino es una doctrina que viene desde el Antiguo Testamento y está escrita en la Sagrada Escritura. Y entonces, ¿qué dice? Como lluvia se derrame mi doctrina, caiga como el agua, como el aguacero, como rocío, como suave lluvia. Es decir, que entonces nos damos cuenta que hay una doctrina. A los hermanos no les gusta, pero hay una doctrina. Y entonces ellos están en contra de la doctrina porque dicen que esa es doctrina de Satanás. No es cierto. Ahora miremos lo que dice el libro del Eclesiástico o de Siráside, según esté en su Biblia, según ustedes lo conozcan. Y también vamos a ver lo que dice, a ver de qué cosa habla acerca de la doctrina. He de decirles que estas citas bíblicas solo son algunas de las muchísimas citas bíblicas que hablan de la doctrina. Entonces, si pusiéramos todas, entonces esto se vería demasiado largo. Entonces, ¿qué dice en el capítulo 1 de Sirácides, en el verso 27? Entonces nos va a decir lo siguiente: pues el temor del Señor es sabiduría y doctrina. Lo que le agrada es la fidelidad y la dulzura. ¿Sí se dan cuenta cómo entonces Dios invita a que le tengamos respeto? Temor no significa tenerle miedo. Temor significa respetar al Señor, respetar sus normas. Y respetar al Señor, dice, es sabiduría. Y observar sus mandatos, sus normas, se llama doctrina. Y eso es lo que a Él le agrada. Que no seamos desertores, que no seamos apóstatas. Pues dice, lo que le agrada es la fidelidad y la dulzura. En el mismo libro, pero ahora en el capítulo 8, nos va a decir, en el verso 9, nos va a decir lo siguiente. Nos va a decir lo siguiente, y dice: no te apartes de la doctrina de los ancianos, pues ellos la aprendieron de sus padres. Abrirán tu inteligencia y te harán capaz de responder oportunamente.
Entonces, ¿a qué está invitando? A que no nos apartemos de la doctrina de los ancianos. ¿Y quiénes son los ancianos actualmente? Bueno, los podemos descubrir de dos formas. Uno, los sacerdotes, que son los embajadores de Dios, los emisarios de Dios. Pero en caso de que no lo aceptaras, entonces están tus abuelos, tus tatarabuelos, están tus padres. Son personas que escucharon a Dios y que vivieron una vida recta. Quizás no fueron angelicales, a veces por nuestras limitaciones humanas, pero ellos nos orientaron, ellos nos enviaron al catecismo para que también nosotros siguiéramos esa fidelidad a Dios. Así es. Y entonces ser capaces de defender, porque dice, te harán capaz de responder oportunamente. Cuando nosotros no ponemos énfasis en la doctrina, entonces cualquiera viene, nos engaña, nos mete mentiras que parecen verdades y entonces ya se acabó. Luego nos pasamos al capítulo 16 del mismo libro y entonces fíjense cómo expusieron a nosotros la doctrina. Y dice en el 16:25, quiero exponer paso a paso la doctrina y transmitir cuidadosamente el saber. O sea que sí, es importante. Y entonces, ¿cómo nos las han expuesto? Paso a paso. Y de esa manera es como ha llegado hasta nosotros el saber. Si habláramos del Antiguo Testamento, ha llegado a través de profetas, de escritores sagrados. Si hablamos del Nuevo Testamento, ha llegado a través de los apóstoles, a través de la Sagrada Escritura. ¿Y quién nos las enseña? La Iglesia a través de los sacerdotes. ¿Y cómo nos las exponen? Paso a paso, así nos enseñaron en el catecismo. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Cuidadosamente. Y entonces eso también se llama sabiduría. Pasémonos al capítulo 24, lo están mirando ahí en la diapositiva, y entonces yo también les estoy dando tiempo porque también estoy leyendo lo de la Sagrada Escritura. En el verso 32, fíjense qué va a decir a efecto de lo que estamos mirando, de la doctrina. En el verso 25, y dice así, ya me pasé, estamos en el 16. Vamos a ver, aquí lo tenemos. 16:25. No, ya lo vimos, entonces estamos en el 24:32. Dice entonces, brille mi doctrina como la aurora. A ver, ¿cómo va a brillar la doctrina? Brille mi doctrina como la aurora y extienda su luz a lo lejos. Propáguense mis lecciones como palabras proféticas, porque quiero dejarlas a las futuras generaciones. Vean, no he trabajado solo para mí, sino para todos los que buscan la sabiduría. Entonces, ¿quién es una persona sabia? El que busca, el que elige a Dios, el que quiere conocer de Dios, el que busca su palabra, el que se busca instruir. No es el que sabe mucho o el que tiene muchos títulos, sino sabio es aquel que sabe elegir a Dios, el que sabe poner en práctica las normas que ha descrito. Y entonces, ¿para qué está escrita la doctrina? Dice, para que extienda su luz a lo lejos. Es decir, ya te instruiste tú, pues ahora también Dios desea que se instruyan otros. Pero si esa doctrina no las quitan o la perdemos, pues entonces
pues ¿qué cosa vas a enseñar? Entonces, ¿qué traen nuestros hermanos? Pues nos traen puros cuentos, puras mentiras, y sin darnos cuenta nos quitan a Dios. Vamos a pasarnos ahora al 39:8. Comunicarás las enseñanzas de su doctrina y se sentirá orgulloso de la ley de la alianza del Señor. Entonces, ¿cómo dice? 39:8. Comunicará las enseñanzas de su doctrina y se sentirá orgulloso de la ley y de la alianza del Señor. Una persona que comunica las enseñanzas, que las aprende, cuando habla de Dios, cuando defiende la doctrina, cuando la enseña, se alegra, se pone feliz porque anuncia la ley y la alianza del Señor. Y entonces, ¿a qué estás invitado? A que te enamores, a que reavives esa doctrina que recibiste. Ya dijimos y ya vimos que esto es enseñanza católica, no es otra secta. No te invitamos a abandonar la iglesia, no te invitamos a que abandones los sacramentos. No, sino que a que conozcamos todos la doctrina. Vivimos en un mundo de injusticia y queremos que se acabe con policías. Eso no es cierto. Lo que pasa es que hemos dejado de lado la enseñanza de Dios que nos ha dado a través de la iglesia. Entonces, ahora pasémonos al 51. Y entonces, vean cómo nuestra perspectiva cambia si nosotros empezamos a leer. Y entonces nuestra vida cambia, aunque nosotros no nos demos cuenta. Y dice así: apenas empecé a ponerle atención, ¿recuerdan que pedíamos? Atención. Apenas empecé a ponerle atención, se me concedió. Y encontré en ella toda una doctrina. ¿Cuánto no progresaré gracias a ella? ¿Cuánto no progresé? Quiero rendirle gloria al que me la dio. Es decir, ¿quién te enseñó? ¿Recuerdas? La catequista, hombre o mujer, el padrecito que te hizo tu examen. Y gracias a ello, probablemente no eres tan malo, pero imagínate si no tuvieras la doctrina de Dios en tu corazón, imagínate cómo seríamos cada uno de nosotros. Luego entonces, ¿qué nos dice en el libro de Malaquías? El libro de Malaquías es un libro pequeño, tan pequeño que a veces nos cuesta mucho trabajo encontrarlo, pero se encuentra ahí, dentro del libro de los profetas. Y vamos a buscarlo, el libro de Malaquías. Entonces ahí nos dice en Malaquías 2:6, el levita, a ver si lo encuentro porque tampoco lo encuentro, pero por aquí está. Ya me lo han robado, al parecer, pero no, aquí se encuentra. Aquí está Malaquías. En el capítulo 2, verso 6. Y dice así: el levita enseñaba la verdadera doctrina, y nada perverso salía de sus labios. Me servía, traía paz y justicia, y apartaba a muchos del mal. Y luego nos dice de dónde viene la doctrina. En el verso 7, porque los labios del sacerdote guardan el conocimiento, y en su boca se debe encontrar la ley, pues es el mensajero de Yahvé de los ejércitos. Entonces vean cómo tiene gran impacto la palabra de Dios. Todo aquel que la lee,
que la medita, que la recuerda, aparte de que trae paz al corazón, aparta a muchos del mal. Por eso cuando vino Jesús, entonces, pues se molestaba, porque a veces nosotros nos queremos quedar solo en puras prácticas. No está mal ir a los rosarios, no está mal ir a las procesiones, no está mal que haya, por decir un ejemplo, cohetes o muchas flores, eso no está mal. El mal está en que eso no es suficiente para acercarnos a Dios. Entonces, ¿qué dice en el verso 15 del libro de San Mateo? Dice entonces, 15:9. Y dice entonces, en el 8, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me rinden no sirve de nada. Las doctrinas que a veces nosotros defendemos, esas costumbres que defendemos, dice, las doctrinas que enseñan no son más que mandatos de hombres. Fíjense nada más que palabras tan fuertes. El culto que me rinden no sirve de nada. Y bueno, ¿por qué decimos que no? Porque, pues, lo que Dios quiere es que nosotros nos volvamos a Dios, pero de todo corazón y no exactamente con doctrinas. Bueno, entonces vayamos haciendo como que conciencia. Dice en San Marcos 1:27, ahora vayamos al libro de San Marcos 1:27. Y entonces nos va a decir San Marcos en cuanto a lo que escribe y nos va a decir lo siguiente. El asombro de todos fue tan grande que se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? ¿Una doctrina nueva? ¿Y con qué autoridad? Miren cómo da órdenes a los espíritus y le obedecen. ¿Esto qué significa? Que entonces muchos sí comprendieron. Aquí dice, el asombro de todos fue tan grande que se quedaron maravillados al escuchar las palabras en los labios de Jesús, la doctrina. Y ellos la identificaron como una doctrina nueva. Recordemos que el pueblo judío tenía sus sacerdotes. Pero entonces, ¿qué cosa les enseñaban? Que se quedaron totalmente atónitos. Caray, esta enseñanza es nueva. Y bueno, y entonces, y luego en el cómo la exponía, y luego en el cómo Jesús, siendo hijo de Dios, pues increpaba a los espíritus y estos le obedecían. Ahora vámonos a San Juan 6:45 y entonces, porque nos quedan muchas dudas, probablemente podamos decir alguien la inventó o algo parecido, pero no, nos dice San Juan que no. Vamos a ver 6:45 y entonces nos dice, desde el 43 les voy a leer. Jesús les contestó, no murmuren entre ustedes, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré. En el último día. Está escrito en los profetas, serán todos enseñados por Dios. Y es así como viene a mí toda persona que ha escuchado al Padre y ha recibido su enseñanza. ¿Por qué no nos acercamos a Dios? Porque no hemos puesto atención en la enseñanza.
Y entonces, en lugar de acercarnos, nos alejamos. Pero todo el que escucha la doctrina de Jesús va a Jesús. Se los repito, está escrito en los profetas, serán todos enseñados por Dios. Y es así como viene a mí toda persona que ha escuchado al Padre y ha recibido su enseñanza. Entonces veamos que eso es interesante. Ahora, ya después de que Jesús se fue al cielo, entonces ahora a los apóstoles les toca enseñar esa doctrina, esa enseñanza. Y vamos a ver qué dice en Hechos, en el capítulo 13, verso 12. Y entonces nos va a decir lo siguiente: al ver lo acontecido, el gobernador abrazó la fe, pues quedó muy impresionado por la doctrina del Señor. Es decir, entonces no es cualquier doctrina, no es cualquier enseñanza. Y como esa enseñanza, esa doctrina, si no la cuidamos, si nos descuidamos, vienen otras personas y nos las quitan. Ahora, ¿por qué decimos que no estamos en contra de esas personas? Pues porque ellas sencillamente hacen su trabajo, y su trabajo es desviarnos en la fe. Y si nosotros nos descuidamos, entonces nos las quitan, y el problema entonces no es de ellos, el problema es de nosotros, que nosotros no somos capaces de mantenernos en la doctrina que nos fue enseñada. Bueno, pasémonos ahora al capítulo 17 del mismo libro y vamos a descubrir qué dice, ¿no? Porque nos estamos dando cuenta que esto es interesante. 17-19, ahí es en donde estamos. Y entonces nos dice así: lo tomaron, lo llevaron con ellos a la sala del Areópago y le preguntaron: ¿podemos saber cuál es la nueva doctrina que enseñas? ¿Sí? Es decir, también ellos quedaron como cuestionados. ¿Podemos saber qué cosa enseñas? Y dice adelante: nos zumban los oídos con esas cosas tan raras que nos cuentas. O sea que les hacía cosquillas la doctrina de Jesús. Los griegos eran inteligentes y siguen siendo. Tenían sus propias doctrinas, pero cuando San Pablo les habla de Jesús y de su doctrina, entonces, pues, ahora sí que decimos vulgarmente, les hacía mella en sus oídos, en su pensamiento. En Hechos 20:30, ahora vamos al capítulo 20, y vemos el mensaje que nos da. Y a ver si esto nos ayuda un poco. Entonces, ¿qué dice el 20:30? Lo estoy tomando de la Sagrada Escritura, aunque ahí está escrito, pero yo me estoy yendo a la Sagrada Escritura. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas e intentarán arrastrar a los discípulos tras sí. Estén pues atentos y recuerden que durante 3 años no he dejado de aconsejarles a cada uno de ustedes noche y día, incluso entre lágrimas. A ver, ¿qué significa entonces? Pues significa que ¿de dónde han salido los hermanos de otros grupos religiosos no católicos? Pues antes eran católicos. Y oímos que dicen: yo antes era católico. Era, ya no es. ¿Qué hizo? Abandonó la fe. ¿Qué está haciendo ahora? Nos está, dice, enseñando doctrinas falsas. Lo que traen es una doctrina falsa y dice: intentarán arrastrar. No nos llevan por nuestra propia voluntad. No nos engañan y es como si nos llevaran arrastrando detrás de ellos.
Pero San Pablo nos dice, estén atentos, recuerden que ustedes fueron al catecismo y fueron ahí 3 meses, 6 meses, 1 año. Recuerden que el catequista o el padrecito tuvo que disponer tiempo para su instrucción. Y ustedes en un santiamén ya se beban. Eso no es sano. Entonces, Romanos 6, 17, en el siguiente libro. Ahí está luego. Romanos 6, 17. Vean cómo voy despacio, voy haciéndolo lentamente para que cada uno pueda buscar en la Sagrada Escritura. De todos modos, no te preocupes. El video ya está, lo puedes adelantar, lo puedes atrasar, le puedes poner pausa, lo puedes mirar las veces que quieras. Aquí lo importante es que aprendas, que renueves, que reavives esa fe que pusieron en tus manos. Y entonces, ¿qué dice? Romanos 6, 17. Así pues, demos gracias a Dios porque antes tenían como dueño al pecado, pero han obedecido de todo corazón a esa doctrina a la cual se han entregado. Esto es interesante. Eso es interesante, fíjense. Entonces, hay que agradecer a Dios, porque antes éramos malos, pero alguien nos enseñó a Dios, nos enseñó el camino, y bueno, los que hemos querido obedecer, pues entonces hemos seguido de todo corazón. Los que no hemos querido obedecer, pues sencillamente nos quedamos frustrados, llenos de temores, de miedos, de enfermedades y toda cosa mala. Entonces la pregunta es, ¿decides tú? ¿Quieres seguir al Señor Jesús? ¿Quieres seguir sus exigencias? ¿Quieres seguir su doctrina? Bueno, entonces, pues dice, pues entrégate porque no hay otra cosa. Pasamos en el mismo libro, pero ahora en el capítulo 16 de Romanos. Estamos en Romanos, en el capítulo 16, en el verso 17. Y entonces, ¿qué cosa nos dice? Hermanos, les ruego que tengan cuidado con esa gente. Oigan, ¿de quién se está refiriendo? Obvio que no dice protestantes, pero se está refiriendo a esa gente que trae mentiras. Les ruego que tengan cuidado con esa gente que va provocando divisiones. O testigo de Jehová, o luz del mundo, o evangélico, o cuáquero, o la roca, o la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Es decir, anda creando divisiones y dificultades, saliéndose de la doctrina que han aprendido. Es decir, sí sabían, sí conocían. Yo antes era católico. Aléjense de ellos. Fíjense cuál es la recomendación. Esto parece insulto. Aléjense de ellos. Esas personas, y aquí viene la aclaración, no sirven a Cristo, nuestro Señor, sino a sus propios estómagos, engañando a los ingenuos con palabras bonitas y piadosas. Fíjense bien cómo nos hace. Oye, ¿usted cree en Dios? ¿Usted sabe que Dios es maravillosamente bueno? ¿Usted conoce la Biblia? Fíjense, nos vienen hablando bonito. Dice por ahí en otro pasaje con palabras lisonjeras. Y dice en el verso 19, todos saben que ustedes están muy abiertos a la fe. Es decir, los escuchas, les abres la puerta, dialogas con ellos y dices que tú no tienes nada de problemas con ellos. Y eso me alegra. Pero quiero que sean ingeniosos para el bien y firmes contra el mal. Ábreles la puerta, salúdales, escúchalos y vas a ver cómo vas a acabar en protestante. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice más antes? Aléjense de ellos.
ya se extraviaron. Invítalos a que retornen a la Iglesia Católica, pero ¿tú crees que lo van a querer hacer? Tienen muchos argumentos para decir que no. Ahora seguimos en esa línea, pero ahora en el libro que sigue, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, verso 33. Y van a ver cómo nos va guiando en el camino. No necesitamos ser muy expertos en Biblia, solo seguir los pasos y van a ver cómo vuelve a insistir. Y dice, no se dejen engañar, las doctrinas malas corrompen. ¿Qué corrompen? Las buenas conductas. Despiértense y no pequen. No pequen de conocimiento de Dios. Algunos de ustedes no tienen nada. Es decir, no tenemos nada de enseñanza porque hemos sido flojos, perezosos, hemos sido indiferentes a la enseñanza, no queremos saber nada de Dios. Y ese es un pecado que nos va a llenar de vergüenza delante de Dios cuando fallezcamos, cuando nos muéramos. Entonces, no se dejen engañar, insiste, no se dejen engañar. Las doctrinas malas corrompen. Al rato ya vas a andar hablando mal de la iglesia, de la Eucaristía, de los sacerdotes, del Papa, de la Virgen María. ¿Eso quieres? Bueno, estás en libertad para hacerlo, te recuerdo. Seguimos en el libro que sigue, que es Gálatas, y también nos está dando una enseñanza súper sensacional. ¿Qué dice en el capítulo 1? En el verso 6. Gálatas capítulo 1, verso 6. Fíjense cómo dice. Me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. Me sorprende que ustedes hayan tenido 20, 30, 50 años de católicos y luego en un santiamén se pasen a otro evangelio, a otra doctrina, a otra enseñanza, a otra iglesia. Pero en el verso 7 aclara, pero no hay otro. Acuérdense lo que decimos en la iglesia, en el credo. Creo en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Fíjense, dice, pero no hay otro. Solamente hay personas que tratan de dar vuelta al evangelio de Cristo y sembrar confusión entre ustedes. ¿Lo notamos? Claro que sí. En tu familia hay un testigo de Jehová, hay un evangélico, hay un mormón o de otra secta, otra religión, decimos nosotros. Hay uno, y entonces, ¿qué pasa? Ese ya no se junta con nosotros porque nos cree, nos considera hijos del diablo. Fíjense cómo piensan ellos. Entonces eso no es sano. Eso no es correcto. Y aquí nos lo está diciendo. Pero aunque nosotros mismos, y aclara el mismo San Pablo, o un ángel del cielo viniera a evangelizarlos en forma diferente a como lo hicieron con ustedes en el catecismo, yo les digo, fuera con él. O sea, no se junten con él, sáquenlo, córranlo. Se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito. Si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, fuera. Anatema. Anatema significa maldito. Fuera con él. O sea, eres un maldito. Si tú no quieres mantenerte en la doctrina del Señor, entonces ya sabes lo que te espera. Dice en el verso 10, ¿con quién tratamos? ¿Con quién tratamos de conciliarnos? ¿Con los hombres o con Dios? Entonces
Nosotros a veces nos meten mentiras y entonces, para que no me juzguen que soy un idólatra, para que no me critiquen que yo me hinco ante un sacerdote para confesarme, para que no me digan que yo estoy en la iglesia que es una ramera, para que no me digan que tengo como pastor al Papa, que es el representante de Satanás, entonces mejor me cambio. Dice también, ¿o acaso tenemos que agradecer a los hombres? Si se tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Y dice en el verso 11, les recordaré, hermanos, que el evangelio con el que los he evangelizado no es doctrina de hombres. O sea, él nos aclara que no es doctrina suya, no es de su invención. Dice, no lo he recibido de un hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por una revelación de Cristo Jesús. Ustedes me han oído hablar de cómo era antes de conocer la doctrina del Señor. Dice, cuando pertenecía a la comunidad judía, y saben con qué furor perseguía a la iglesia de Dios y trataba de arrasarla. Fíjense cómo se está expresando, que él se confiesa que era un perseguidor de la iglesia, que él era judío y quería arrasar, quería acabar. Cuando leemos el capítulo 9 del libro de los Hechos, nos cuenta ahí su conversión. Y cómo lo hacía, con odio, con rencor. ¿Y cómo lo hacen ahora? Igual, aunque lo hacen con palabras bonitas y parece que no, pero nos tienen un odio a los católicos. Entonces, podemos seguir leyendo, porque sigue, pero lo más importante es esto que les estamos presentando. ¿Qué dice en Efesios 4:14? Efesios 4:14 nos dice así. Nos está diciendo, si leemos desde el capítulo 1 del 2 al 6, nos va a decir cómo debe de ser nuestra fe. Pero en el verso 14 nos dice, si nosotros entendemos esto que les voy explicando, dice, entonces, si entienden esto, o si entendemos esto, no seremos ya niños a los que mueve cualquier oleaje o viento de doctrina, o cualquier invento de personas astutas, expertas en el arte de engañar. Si tú haces caso a esta enseñanza o doctrina que has recibido en la iglesia y que ahorita estamos comparándolo con la Sagrada Escritura, ya nadie te va a engañar. Ya no te vas a dejar convencer tan fácilmente. Porque espero que tú estés comprobando los textos con la Sagrada Escritura. Y si lo estás haciendo así, entonces tú solito te vas a convencer. ¿Sí? Entonces, cuidado. Pasémonos a Colosenses. Sigue más adelantito. De Filipenses, sigue Colosenses en el capítulo 2, 8, 20 y 22. Entonces, 2, 8, 20 y 22. Vamos a ver qué dice en el verso 8. Cuídense de que nadie los engañe con sabidurías o con cualquier teoría hueca, que no son más que doctrinas humanas, pues este es el camino del mundo y no el de Cristo. Otra vez, cuando se encuentra una expresión y luego la volvemos a encontrar por segunda vez y luego por tercera vez, significa que si está escrito en la Biblia es importante, pero si está escrito 2 veces ya es más importante. Y si la encontramos 3 o 4 o más veces, entonces ya es súper importantísimo. Repito, cuídense de que nadie los engañe con sabidurías o con cualquier teoría hueca, que no son más que doctrinas humanas. Pues este es el camino del mundo y no el de Cristo. Ahora pasémonos al 2:20 de Colosenses. Y dice así:
Si ustedes han muerto con Cristo y así se han liberado de los reglamentos del mundo, es decir, si nosotros ya fuimos bautizados, eso es lo que quiere decir, si nosotros ya fuimos bautizados y ya fuimos adoctrinados, ya nos liberamos del mundo. ¿Por qué se dejan adoctrinar ahora como si todavía fueran del mundo? Fíjense qué palabras tan fuertes. Si ya te dieron la fe cristiana, ya te llevaron a la iglesia a bautizar, ya recibiste la enseñanza del catecismo, ya hiciste tu primera comunión y ahora quieres volver a encontrar otra enseñanza que no es tuya. Así lo dice, o a lo mejor estoy inventando. ¿Por qué se dejan adoctrinar ahora como si todavía fueran del mundo? No tomes esto, no gustes aquello, no toques aquello. Dice, siempre se trata de cosas que se usan, se desgastan y desaparecen. Lo que es propio de mandatos y doctrinas de hombres. Entonces, todo eso quiere ser sabiduría, religión, humildad y desprecio del cuerpo. Pero no sirve de nada cuando la carne se revela. Así que, mucho cuidado, no nos dejemos adoctrinar. No nos dejemos adoctrinar por una doctrina nueva. Aunque ellos mismos también lo hacen con la Biblia para engañarnos. Pasémonos ahora a Primera de Timoteo, más adelantito. Ahí van a encontrar a Primera de Timoteo, porque hay dos. Entonces, en el capítulo 3. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 3. Dice, debemos dar gracias a Dios en todo tiempo por ustedes. Debemos de dar gracias a Dios en todo tiempo por ustedes, hermanos. Es justo hacerlo, ya que siguen progresando en la fe y crece el amor de cada uno a los hermanos. ¿Sí se entiende? Debemos de dar gracias a Dios en todo tiempo por ustedes, hermanos. Es justo hacerlo, ya que siguen progresando en la fe y crece el amor de cada uno a los hermanos. Es decir, vamos aprendiendo y eso se debe de expresar en la actitud hacia los hermanos, hacia los primeros familiares, luego los vecinos y luego la comunidad. Se nota nuestro comportamiento que nosotros estamos siendo instruidos en la fe católica. En eso se da uno cuenta. Ahora pasémonos a Primera de Timoteo, ahora sí en el capítulo 4, versos 1, 6 y 9. Primera de Timoteo, capítulo 4, versos 1, 6 y 9. El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos el Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Caray, eso está más fuerte. Entonces, si no es doctrina católica, es una doctrina diabólica. Y dice ahí, en el 2, aparecerán hombres mentirosos con la conciencia marcada con la señal de los infames. Estos prohíben el matrimonio y no permiten el uso de ciertos alimentos. Fíjense bien cómo vienen y nos quieren quitar. ¿Por qué prohíben el matrimonio? ¿Cómo nos damos cuenta? Si dicen ellos también se casan. Ese es el engaño.
En la Iglesia Católica, los ministros son los contrayentes, los que se van a casar, y el sacerdote es testigo de esa unión. Y el sacerdote, como representante de Dios, bendice a ese matrimonio. Ese es el matrimonio cristiano. En el matrimonio protestante, otros grupos, otras religiones, ¿quién es el que te bendice? Un pastor. Pero ese pastor, ¿quién lo nombró? Representante de Dios. Él se autonombró y entonces por haberse autonombrado es un impostor y entonces no tiene poder ni autoridad para casar a nadie. Y entonces te dicen, no te cases en la Iglesia Católica. Pues no, están prohibiendo que hagas las cosas bien. Y si en cambio ellos lo hacen como un remedio de lo que debería de ser el matrimonio, pero que en verdad no lo es. ¿Pero eso la gente lo entiende? No. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues ponernos las pilas. ¿Qué dice en el verso 6? Si explicas estas cosas a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo Jesús, alimentado con las enseñanzas de la fe y de la sana doctrina que has seguido. Bueno, aquí encontramos varias cosas. Entonces, la primera, que hay que explicar esto a nuestros hermanos que no conocen. ¿Y cómo lo vas a hacer? Porque tú te estás alimentando con las enseñanzas de la fe que recibiste en el catecismo y de la fe que puedes encontrar en la Sagrada Escritura, avalada también, apoyada por el catecismo de la Iglesia Católica. Y eso se llama sana doctrina, una sana doctrina en la que te has mantenido. Ahora bien, pasémonos al verso 9 y dice, aquí tienes una doctrina segura en la que puedes confiar. No tienes que andar buscando otra enseñanza diferente que no te va a llevar a nada, sino aquí tienes una doctrina segura en la que puedes confiar. Y así serás un buen servidor de Cristo Jesús, alimentado con las enseñanzas de la fe católica y de la sana doctrina que has seguido. Así es. Primera de Timoteo 6:1. Vamos avanzando. Y dice entonces, los que están bajo el yugo de la esclavitud, procuren ser muy respetuosos con sus amos. No sea que las críticas recaigan sobre el nombre de Dios y su doctrina. ¿Qué significa esto? Significa que los que todavía no estamos muy firmes en la fe, tengamos cuidado en nuestro comportamiento, porque la gente nos mira en cómo nos comportamos, en cómo vivimos, en cómo actuamos. Y nosotros, sin darnos cuenta, por nuestro modo de vivir equivocado, damos pauta a que los demás murmuren y digan, a ver, ese que va a la iglesia, ese que confiesa, ese que comulga, ese que está leyendo la Biblia, ¿cómo se comporta? Yo no quiero ser como él, por eso no me acerco a la iglesia, por eso no leo la Biblia, por eso no voy a la misa, por eso no comulgo, por eso no participo de la Eucaristía. Para ser como él, yo no quiero. Y entonces, fíjense, la crítica no es para el que lo está haciendo mal, sino para Dios, porque llegan a pensar que las enseñanzas que ofrece la iglesia no sirven. Y entonces se quedan sin nada. No sé si me doy a entender. Segunda de Timoteo 1:13. Ahora vamos a segunda de Timoteo en el capítulo 1:1. Y dice así, 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo Jesús, por decisión de Dios, que nos prometió la vida en Cristo Jesús. ¿Quién es Pablo? Un apóstol. ¿Y qué es ser apóstol? Apóstol es servidor de Dios, servidor de Cristo Jesús. ¿Y por qué se volvió servidor?
por decisión de Dios, es decir, ¿quién llamó a Pablo a servirlo? Dios. ¿Y a ti quién te ha llamado? Dios, a que le sirvas. ¿Y cómo le vas a servir? Pues Dios ya te llamó a ser hijo, y ya te dio el bautismo, y ya te dio el catecismo, y ya te dio los sacramentos. Así es. Y entonces, ¿qué es lo que de lo que se trata? Pues de eso. Y vemos en el verso 3 que dice: doy gracias a Dios a quien sirvo con conciencia limpia. Entonces, ¿cómo tienes que servir a Dios? Con una conciencia limpia. ¿Sí? Con una conciencia limpia. Y en el verso 4 dice: al acordarme de tus lágrimas, siento un gran deseo de verte para llenarme de alegría. Y le está recordando a Timoteo: recuerdo tu fe sincera. Así, con esa fe sincera, eran tu abuela Loide y tu madre Eunice. Y estoy convencido de que recibiste la enseñanza de ellas. Fíjense cómo está alabando. Primero dice quién es y luego qué está exigiendo de Timoteo. ¿Sí? Entonces, vayamos siguiendo ahora en el verso 13. ¿Qué dice en el verso 13? Toma como norma la sana doctrina que has oído de mí sobre la fe y el amor según Cristo Jesús. Repito, toma como norma la sana doctrina que has recibido de mí sobre la fe y el amor según Cristo Jesús. Conserva el precioso depósito, óyelo bien, conserva ese precioso depósito con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. Entonces, ¿qué hizo Dios? Depositó en tus manos un tesoro de la fe, el tesoro de la religión, el tesoro de la doctrina. Y dice en el verso 15, ya sabes que todos los de Asia me han abandonado. Caray, renegaron de la fe. Y dice, entre ellos, Figelo y Hermógenes. Ellos se avergonzaron del evangelio y lo abandonaron. Pues ojalá y quiera Dios que no sea así contigo. Ojalá y escuches a Dios. No me hagas caso a mí, escucha a Dios, la palabra de Dios, recuerda las enseñanzas y vas a ver cómo no va a haber error. Segunda de Timoteo 2:17. Seguimos avanzando. Entonces, ¿qué dice ahí? Son doctrinas que se propagan como la gangrena. Pienso en Himeneo y Fileto, que se apartaron de la verdad, afirmando que la resurrección ya tuvo lugar, con lo que desconciertan la fe de algunos. Entonces, son doctrinas que hoy todo el mundo, ya para qué, yo no me confieso con un sacerdote porque es un humano, la iglesia ya se acabó con Constantino, María no es virgen porque tuvo muchos hijos, lo dice la Biblia, los católicos son idólatras, borrachos. Fíjense cómo esas enseñanzas todo el mundo se las cree, dice, se propagan como gangrena. Segunda de Timoteo 4:2. Predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, rebatiendo, amenazando o aconsejando, siempre con paciencia y dejando una doctrina. A ver, ¿cómo le vamos a hacer? Con paciencia. Somos un poco rebeldes, testarudos, perezosos, faltos de atención, pero no hay que desanimarnos. Predica la palabra, insiste a tiempo, a destiempo, rebatiendo, amenazando o aconsejando siempre con paciencia y dejando una doctrina. Siempre, siempre. Pues llegará un tiempo en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina, sino que se buscarán maestros a su gusto
hábiles en captar su atención. Cerrarán los oídos a la verdad y se volverán hacia puros cuentos. Que si la dieta de la luna, que si los extraterrestres, y que si un montón de mentiras y doctrinas. Y entonces no estamos haciendo este trabajo para eso, sino para que ustedes vayan comprobando con la Sagrada Escritura acerca de la palabra doctrina, y se van a dar cuenta que está regada por toda la Sagrada Escritura. Pasémonos al libro de Tito 1:9. Tito 1:9. Y fíjense la recomendación que da. Y le está diciendo al presbítero, y también te lo está diciendo a ti y a mí, cuando habla, que esté apegado a lo que es seguro, de acuerdo con la doctrina, y sea capaz de predicar la sana doctrina y al mismo tiempo sepa rebatir a los que la atacan. Entonces, cuando hables, que estés apegado a lo que es seguro, a lo que aprendiste, y que esté de acuerdo con la sana doctrina. Por eso decíamos, deja de criticar, deja de engañarte a ti mismo, deja de juzgar a los demás, dedícate a enseñar bien y hazlo. Dice en el verso 10, porque hay muchos espíritus rebeldes, charlatanes y engañadores, sobre todo los de origen judío. Bueno, eso era en su tiempo, cuando escribió esta carta, pues los enemigos eran los judíos. Hoy tenemos otro tipo de enemigos. Pero entonces, ¿quiénes son? Espíritus rebeldes, charlatanes y engañadores. Y sobre todo, de origen católico. Dice en el verso 11, hay que taparles la boca, pues enseñan en forma muy interesadas cosas que no convienen y desconciertan a familias enteras. Entonces, vemos que está difícil esto, pero hay que ir comprendiendo, hay que ir poco a poco. Tito 2:1. Tus palabras deben fortalecer la sana doctrina. ¿Sí? Así dice. Entonces, tus palabras deben de fortalecer la sana doctrina. Los ancianos han de ser sobrios, respetables, juiciosos, maduros en su fe. ¿Sí? Que las ancianas igualmente se porten como corresponde a santas mujeres, que no sean chismosas ni aficionadas al vino. Así es. Y entonces, invita a todos. En el verso 6 invita también a los jóvenes a que sean responsables en todo. Tú mismo serás un ejemplo para ellos cuando vean tu conducta, tu enseñanza desinteresada, tu honradez. Tu predicación debe de ser sana e intachable. Con esto los de afuera no encontrarán cosa alguna que criticar y más bien se sentirán avergonzados. Hebreos 13:9. Si se dan cuenta, vamos mirando libro por libro, y cada libro nos va dando una y dejando una enseñanza. 13:9. Y nos vuelve a insistir. ¿Qué es lo que no debemos de olvidar? Dice así: no se dejen engañar por las novedades y las doctrinas extrañas a la fe. ¿Cómo ven? No se dejen engañar por novedades y doctrinas extrañas a la fe. La gracia de Dios es un buen medio para fortalecer la vida interior. ¿Y cómo conseguimos la gracia de Dios? A través de los sacramentos, a través de la reconciliación o confesión, a través del sacramento de la misa, de la Eucaristía.
Es como se recibe la gracia, a través del estudio, de la dedicación. La gracia de Dios es un buen medio para fortalecer la vida interior. No cuenten con otros alimentos, de los que nadie sacó provecho. ¿Sí? Entonces, como verán, ahí vamos avanzando. Ahora vamos a pasar a San Pedro, segunda de Pedro 2, 1 y 21. Y fíjense lo que dice San Pedro ahora. San Pedro 2, 1 y 21. Y nos dice así: así como hubo falsos profetas en el pueblo de Israel, también entre ustedes habrá falsos maestros. Introducirán novedades dañinas, pero sin tardar se perderán por renegar del maestro que los rescató. Muchos imitarán sus vicios, y por su culpa será desprestigiado el camino de la verdad. O sea, muchos se irán con los protestantes, y por su culpa será desprestigiada la iglesia. Así cuando dicen, antes era católico, ya esa es una ofensa a la iglesia católica. El camino de la verdad es el único camino que dejó Jesús. Y entonces, ¿cuál es el camino de la verdad? Cristo y la iglesia católica. Y entonces, ¿por qué se vuelven protestantes? ¿O por qué esparcen sus doctrinas? Dice en el verso 3, los inspirará el amor al dinero y se aprovecharán de ustedes con palabras engañosas. Pero no se preocupen, ya fue dictada su condenación y su destrucción es inminente. Ahora pasemos al verso 21. Más les valdría no haber conocido los caminos de la santidad, que después de haberlos conocido, apartarse de la santa doctrina que les fue enseñada. Yo no sé si eso sea una maldición, espero que no les alcance, porque recuerden que también son humanos como nosotros, también tienen derecho a la salvación, pero ya se salieron del camino. Y entonces aquí San Pablo advierte, más les valdría no haber conocido los caminos de la santidad. ¿Dónde hay santidad? En la iglesia. Aunque habemos muchos pecadores, ahí está la santidad. Recuerden que el que fundó la iglesia es santo. Y entonces la iglesia, dice en Efesios 5, 22 y siguientes, la iglesia es santa. Y entonces la iglesia es santa y la religión, la fe es santa. Entonces por eso dice, más les valdría no haber conocido los caminos de la santidad, que después de haberlos conocido, apartarse de la santa doctrina que les fue enseñada. Y dice más fuerte, ¿no? Se les aplica con razón lo que dice el proverbio, el perro vuelve a su propio vómito y el cerdo lavado se revuelca en el barro. Son palabras muy fuertes, muy, diríamos, hasta cierto punto groseras, pero eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede. El apóstol San Juan, en la segunda carta 1:9, también tiene palabras fuertes para el que quiere. Entonces dice así, el que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo, no posee a Dios. El que permanece en la doctrina, ese posee al Padre y al Hijo. Si alguno viene a ustedes y no trae esa doctrina, no lo reciban en sus casas ni les saluden, pues el que les saluda se hace cómplice de sus malas obras. Entonces, quien trae doctrinas diferentes, dice, ni siquiera le saluden. No sé si me doy a entender, pero así está escrito. Y lo repito, el que se aventura a ser protestante y no permanece en la doctrina de Cristo,
no posee a Dios. El que sí obedece, el que permanece en la doctrina, ese posee al Padre y al Hijo. Ahora, si alguno viene y toca tu puerta y no trae la doctrina que enseña la Iglesia Católica, te viene hablando de que María no es virgen, de que tuvo muchos hijos, de que el nombre de Dios no es Yahvé sino Jehová, y bueno, que diciendo cosas mentirosas, entonces dice, ni lo reciban en sus casas ni le saluden. Pues el que los saluda, el que les abre la puerta, el que los escucha, se hace cómplice de sus malas obras. Y todavía para terminar, o casi para terminar, Apocalipsis capítulo 2. Este es interesante. A veces es un poco pesado porque andamos por acá y por allá, pero no, está magnífico. O por lo menos a mí me parece magnífica esta enseñanza. Capítulo 2, verso 14. ¿Qué dice? ¿Qué dice el verso 14? Pero tengo una cosa contra ti. A ver, a los que abrimos las puertas y los oídos. Toleras a los que tienen la doctrina de Balaán, el que enseñó a Balac a hacer tropezar a los israelitas con la prostitución y las carnes sacrificadas a los ídolos. Lo mismo hacen los que siguen la doctrina de los nicolaitas ahí donde vives tú, o sea, los que tienen otras doctrinas. Fíjense bien. Entonces, ¿qué dice el verso 24? Bueno, vamos a ver al verso 24. Ahora escúchame. Los demás de Tiatira que no comparten esa doctrina, no los heriré a ustedes que no han conocido sus misterios, como ellos dicen, que son los misterios de Satanás. ¿Sí? Entonces dice, escúchenme los demás de Tiatira que no comparten esa doctrina, no los heriré a ustedes que no han conocido sus misterios, como ellos dicen que son los misterios de Satanás. A ver, explicado. Como nosotros no nos hemos metido a protestantes, no nos van a castigar. Óiganlo bien. No, porque no nos van a castigar por no pasarnos con ellos. Más bien, dice, seguramente ellos los van a utilizar, porque ellos dicen que la doctrina que enseña la iglesia es satánica. A ver si se entiende. Escúchenme los demás de Tiatira, que no comparten esa doctrina. No los heriré a ustedes que no han conocido sus misterios, como ellos dicen que son los misterios de Satanás. Pero mantengan lo que tienen hasta que yo venga. A ver, entonces, ¿a dónde está la intención, el chiste? En el 25. Mantengan lo que tienen hasta que yo venga. ¿Qué significa? Mantengámonos fieles hasta que venga Cristo. No hay otra opción, no hay otro camino. Así que hemos presentado a ustedes los requerimientos, las exigencias de la doctrina católica. A continuación, les dejamos aquí en este video audio, les dejamos los principales misterios de la fe que todos hemos recibido. Y a grandes rasgos nada más se los voy a leer, no los voy a explicar. Hay un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es Padre Todopoderoso y Creador. 2. El Hijo Jesucristo, Salvador y Redentor, verdadero Dios, verdadero hombre, encarnado no creado, de la misma naturaleza que el Padre. Como hombre sufrió y murió para redimirnos de nuestros pecados. 3. Espíritu Santo procede del amor del Padre y del Hijo, o sea, es santificador. El Padre es creador, el Hijo es salvador y redentor, y el Espíritu Santo santificador.
La señal del cristiano es la cruz, significa la cruz del sufrimiento. También la señal del cristiano es el amor, un mandamiento que se amen unos a otros como yo los he amado. También nos dirá San Juan 13:34 y siguientes. Los mandamientos de la ley de Dios ya los conocemos, son 10. Amarás a Dios sobre todas las cosas, no nombrarás las cosas de Dios en vano, acuérdate de santificar las fiestas, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás acciones impuras, no robarás, no mentirás, no desearás la mujer de otro, no desearás los bienes ajenos. Esos mandamientos se encierran en dos: en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Las bienaventuranzas también aquí se encuentran: bienaventurados los pobres de espíritu, los sufridos, los que lloran, los que tienen hambre y sed de salvación, los misericordiosos, los limpios de corazón, los que trabajan por la paz, los perseguidos. Las obras de misericordia que el cristiano puede ejercitar. Las principales obras de misericordia: 7 espirituales: enseñar, dar buen consejo, corregir, perdonar, consolar, soportar los defectos del prójimo, rogar por vivos y muertos. Las corporales: visitar y cuidar a enfermos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, visitar a los presos, enterrar a los muertos. Los mandamientos de la iglesia: oír misa entera los domingos, confesar los pecados mortales, comulgar por Pascua de Resurrección, ayunar y abstenerse de comer carne, ayudar a la iglesia en sus necesidades. Los sacramentos son 7: bautismo, confirmación, reconciliación, Eucaristía, unción de enfermos, orden sacerdotal, matrimonio. Los dones del Espíritu Santo: sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad, temor de Dios. Los frutos del Espíritu Santo son caridad, gozo, alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, longanimidad, mansedumbre, fe, modestia, continencia, castidad. Las virtudes teologales: fe, esperanza, caridad. Las virtudes cardinales: prudencia, justicia, fortaleza, templanza. Los pecados capitales: soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia, pereza. Contra estos pecados hay virtudes: 7. Contra soberbia, humildad; contra avaricia, generosidad; contra lujuria, castidad; contra ira, paciencia; contra gula, templanza; contra envidia, caridad; contra pereza, diligencia. Los dones y carismas del Espíritu Santo: sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia. Las virtudes: ciencia, temor de Dios. Sus frutos: bondad, gozo, modestia, paz, benignidad, mansedumbre, fe, paciencia. Los pecados contra el espíritu los encontramos en Gálatas 5:19, en Marcos 3:20. El que calumnia al espíritu jamás tendrá perdón. Eso sí se los puedo explicar tantito. Bueno, aquí nos va a decir, causar división es un pecado contra el espíritu. La apostasía es un pecado contra el espíritu. Decir que la Eucaristía es comer galletas o con Coca-Cola, o que María es una mujer cualquiera, es un pecado contra el espíritu. ¿Sí? Y aquí están los carismas. Bien, y así como esto, pues solo váyanlo leyendo, váyanlo mirando, repasando, y vamos a encontrar mucha enseñanza acá. Los pecados contra el espíritu: presunción de salvarse sin ningún mérito, desesperación de la misericordia de Dios, impugnación de la verdad conocida, envidia de los bienes espirituales, obstinación en el pecado, propósito de morir sin penitencia. Pecados que claman a Dios: venganza, homicidio voluntario, el pecado impuro contra la naturaleza, opresión del pobre,
defraudar al obrero en su jornal, los novísimos o postrimerías, muerte, juicio, infierno, gloria, las potencias del alma, la memoria, el entendimiento, la voluntad, los sentidos corporales, vista, oído, olfato, gusto, tacto, enemigos del alma, mundo, demonio y carne, días festivos de precepto en México, todos los domingos del año. El 1 de enero se celebra Santa María como Madre de Dios, el 12 de diciembre, Nuestra Señora de Guadalupe, el 25 de diciembre, la Natividad del Señor. Días de abstinencia y de ayuno, miércoles de ceniza y viernes santo. ¿Cómo hacer una sana confesión? Bueno, un examen de conciencia. Bueno, pues cada día antes de dormir agradecer al dormir y al levantarse. Jesús dice, amar al Señor, amar los unos a los otros y ser perfectos. Como enfermo recibo la enfermedad, creo y aprovecho el sublime valor del sufrimiento, soy agradecido con los que me cuidan y me visitan, me arrepiento de mis pecados, soporto pacientemente mi enfermedad. El acto de contrición, también aquí lo pueden encontrar, se lo saben. Hay varias formas, estilos de cómo rezar un acto de contrición, pero les ofrecemos el más común. Bueno, pues gracias por su atención. Es un poco pesado, lo entendemos y lo comprendemos, pero por el momento yo no encuentro otra forma de cómo dirigirme a ustedes. Gracias, que Dios los bendiga y nos despedimos del Señor Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por habernos permitido exponer esta enseñanza de la doctrina católica bíblica, y te pedimos que esta enseñanza haga mella en los corazones, transforme las conciencias y todos podamos instaurar, con ayuda de tu gracia, tu reinado en el mundo, para que todos tus hijos te amemos, te alabemos, te bendigamos, te adoremos y seas nuestra única forma de vida, nuestro único Señor y Dios, para gloria de Dios Padre. Amén. Buenas tardes y hasta la próxima.